Reacciones sociales. Los movimientos sociales, como forma de acción colectiva, se han construido y manifestado a lo largo de la historia como expresión del conflicto social entre el sistema dominante y aquellos a quienes domina. Dan cuenta del desarrollo de la conciencia de grupos, sectores y cuerpos sociales. Sin embargo, estos grupos sociales devienen en un movimiento social únicamente cuando constituyen identidades, tienen una visión a futuro de una situación distinta y actúan ante sus adversarios rompiendo los límites para conseguir cambios sociales. En los últimos 25 años, una serie de fenómenos sociales han convulsionado la región latinoamericana, concibiéndose como temas de análisis y estudio de los científicos sociales. En esta ocasión abordaremos los movimientos ecologista, pacifista, de igualdad de género o feminista y el antiglobal. El movimiento ecologista defiende la naturaleza como fuente de vida y lucha por un desarrollo sustentable. Se plantea que los conflictos ambientales suscitados por tensiones ambientales no siempre enfrentan a los ricos contra pobres, ni tampoco a los destructores contra defensores del medio ambiente. Por el contrario, no existe un único patrón de conflicto ambiental, sino muchos en los cuales es necesario agregar al Estado. En algunos casos, bien pueden ser los pobres los depredadores y el Estado el defensor del medio ambiente. También puede darse el caso de que una empresa privada pretenda conservar el ambiente, mientras que los pobres sean quienes se oponen a la conservación. El movimiento pacifista se opone a la guerra y a la violencia. Abarca un espectro de opiniones, incluso la creencia de las controversias internacionales pueden y deben ser resueltas pacíficamente. Pide la abolición de las instituciones, de los militares y la guerra, la oposición a cualquier organización de la sociedad a través de la fuerza del gobierno, el rechazo del uso de la violencia física para obtener objetivos políticos, económicos o sociales, la destrucción de la fuerza, salvo en los casos en que sea absolutamente necesaria para avanzar en la causa de la paz, y la oposición a la violencia bajo cualquier circunstancia, incluso la defensa de sí mismo y de otros. El movimiento feminista es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII. Tiene su origen en la Declaración de los Derechos Universales de Igualdad y de Libertad, promovidos en la Revolución Francesa y en la Ilustración. Las mujeres tomaron conciencia de su situación como colectivo humano de la opresión, dominación y explotación, de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones, y comenzaron a reivindicar la igualdad en todos los terrenos, tanto en derechos como en oportunidades. En la actualidad, exigen que el trabajo doméstico y los servicios que realizan sean reconocidos y compartidos. El movimiento antiglobal o globalifóbico, como comúnmente se conoce, rechaza la existencia de líderes y la exclusión de jerarquías, es decir, no hay jefes. Se aplica el principio básico de la democracia, en donde todos tienen voz y voto. Este movimiento manifiesta fobia, miedo, odio y antipatía hacia el cambio, lo cual repercute en todos los niveles sociales, miedo a todas las consecuencias negativas de la globalización, como la ampliación de la brecha marginal de pobreza en las sociedades, sobre todo en las que se encuentran en vías de desarrollo. El movimiento antiglobalización busca paridad de oportunidades para los países pobres, igualdad social, distribución equitativa de la riqueza, freno al deterioro ambiental derivado del comercio libre y la explotación irracional de los recursos naturales, condonación de la deuda de los países pobres, eliminación de subsidios agrícolas en los países desarrollados, supresión de los organismos financieros internacionales, entre otras. La problemática social globalizadora es principalmente derivada de la concentración urbana, que ha sido muy rápida en los últimos 40 años, lo cual provoca una grave crisis en el suministro de servicios, en la seguridad social, en los aspectos económico, cultural, educativo, político y tecnológico, derivando en un grave deterioro social y la incapacidad de los estados para satisfacer las necesidades básicas de la población. Algunas posibles soluciones serían fomentar la enseñanza y práctica de los valores, principios y derechos fundamentales, fortalecer las relaciones internacionales, apostar por enriquecer la educación en todos los niveles, lograr que el avance tecnológico construya y no destruya, así como unir fuerzas para lograr una seguridad social que permita conseguir los objetivos que como sociedad
sociedad debemos alcanzar.